Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, reciban un cordial saludo de su servidor. Espero bendecir su vida a través de la bendita y poderosa palabra en los próximos minutos, a través de la palabra del Señor. Yo estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial. Así que esté atento. Le invito para que busque en su Biblia, en Romanos capítulo 8, vamos a hacer lectura del versículo 1 hasta el versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Y leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, Dios mío, por permitirnos, Señor, Dios mío, servir en tu obra. Gracias, bendito Dios. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestras vidas de una manera especial y traigas, Señor, exhortación, edificación y consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a reflexionar sobre el tema una reflexión o una fe que produce una vida transformada. Esa es la reflexión, el tema de la reflexión de hoy. Una fe que produce una vida transformada. Uno de los temas más controversiales que encontramos en la Biblia es el de la condenación de aquellos que no se han rendido plenamente al señorío de Jesucristo, ya que existen diversas posturas o diversas opiniones respecto al tema de la condenación. Algunos sostienen que, puesto que Dios es amor, es imposible que Dios condene a alguien, ¿sí? Por lo tanto, esto deja la imaginación de que todos serán salvos, ¿cierto? Otros afirman que después de la muerte no existe ninguna forma de vida, o sea, no hay nada de más allá. En consecuencia, tampoco puede existir juicio ni condenación, porque no existe vida, no existe castigo, no existe nada. Entonces tampoco puede existir juicio ni condenación. Sin embargo, hay quienes, basados en las Escrituras, sostienen que sí existe una condenación para aquellos que rechazan la gracia de Dios y continúan en la incredulidad hacia el Evangelio y viven de una forma indiferente a Dios y a esa palabra, al Evangelio. La condenación es un tema amplio en la Biblia, eso lo puedo decir, que la condenación es un tema amplio en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Por esta razón es necesario abordarlo no con el propósito de intimidar o infundir temor, sino para crear conciencia sobre la importancia de nuestra relación con Dios y la gravedad de ignorar las advertencias de la palabra de Dios. Ese tema busca animar a los creyentes en Jesucristo a perseverar en la fe y para que no se aparten del camino del Señor, sino que sigan fiel al que los llamó, al Señor Jesucristo. También constituye un llamado para quienes aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo, para recordarles de que en esta vida es donde se debe responder al llamado de Dios y que en esta vida es donde se define el destino eterno del alma, de la importancia de reconocer a Cristo y vivir para Él. Al parecer, la iglesia que estaba establecida en Roma tenía inquietud respecto al tema de la condenación de las almas. ¿Quiénes serían condenados y por qué motivo? Esta era una pregunta importante, ya que tanto judíos como gentiles necesitaban comprender la justicia de Dios y su manera de juzgar a la humanidad.
Por esta razón, el apóstol Pablo aborda este asunto en su carta a los romanos con claridad y sinceridad. Y responde a los interrogantes de la iglesia, explicando que el juicio de Dios no se basa en favoritismos, ni en privilegios religiosos, o conocimientos intelectuales, o el que tenga más años, o el que no tenga, no, sino en la verdad, en la justicia y la respuesta de cada persona al Evangelio. Pablo deja claro que todos los seres humanos son responsables delante de Dios y de la salvación, y que la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo y en una vida transformada por medio del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Así que en esta reflexión vamos a considerar tres verdades fundamentales que nos ayudarán a comprender quiénes serán salvos y quiénes no lo serán y por qué. Esto lo vamos a hacer basado en las razones que la palabra de Dios nos presenta. Así que vamos a mirar la primera verdad. Únicamente en Cristo hay salvación. La segunda, la importancia de la transformación progresiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y tercera verdad, la consecuencia de rechazar a Cristo y su palabra. Así que abordemos el primer punto. La primera verdad, únicamente en Cristo hay salvación. La Biblia enseña que la salvación no se encuentra en las buenas obras, en una religión u organización denominacional o en los méritos humanos, sino exclusivamente en Jesucristo. Por eso, cuando vamos a San Juan, capítulo 3, encontramos que Cristo dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Imagínense. Este es nuestro Señor Jesucristo. Así que enseña la palabra de Dios o Cristo que creer en Él es indispensable para recibir la vida eterna y escapar de la ira de Dios, o sea, en este caso de la condenación eterna. La Biblia no presenta a otra persona o ningún otro con la autoridad y el poder para salvar al ser humano. Por el contrario, solamente afirma que la salvación es únicamente a través de Jesucristo, a través de Cristo. Por tanto, toda enseñanza que presente otro camino de salvación distinto del que Cristo señaló carece de fundamento bíblico. Son doctrinas nacidas de la imaginación o de las tradiciones humanas y no de la revelación de la palabra de Dios, de las Escrituras. Así que tales enseñanzas son heréticas, en este caso son falsas, porque contradicen el Evangelio y pueden llevar a las personas a poner su confianza en algo falso. Las aparta de la esperanza de la salvación que Dios ha provisto a través única y exclusivamente en Jesucristo. En San Juan 5, versículo 24, también Jesucristo vuelve y nos confirma. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida, a vida. También en ese pasaje se habla de que el que cree en él no vendrá a condenación, en este caso, de la ira de Dios. ¿Sí? Jesús mismo tocó este tema, aunque es espinoso para muchos, ya que no les gusta que le hablen de condenación, pero ocultarlo sería un error, porque es de vida o muerte. Además, es una verdad bíblica que no se puede negar, es algo innegable. Por eso lo más sabio que podemos hacer nosotros como seres humanos es creer en Cristo y acercarnos a Él hoy, no mañana, es hoy, para no correr el riesgo en el futuro, ¿sí? En el futuro eterno, ser condenados, ser separados de Dios por la eternidad. Los apóstoles también lo tenían claro y lo predicaron sin rodeos. Jesús es la única fuente por la cual una persona puede ser salva. Y eso lo encontramos allí en Hechos,
capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesús. Los apóstoles no presentaron varias opciones. Mire, usted se puede salvar por medio de estas cosas, de esto, de aquello. No, los apóstoles solo presentaron una opción. Solo Jesús salva, nadie más. Por eso creer y refugiarse en Él no es un consejo más de tantos que hay. Es un consejo vital e importante, ya que es la única manera de escapar de la condenación. Segunda verdad, la importancia de la transformación progresiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque no basta con decir que creemos en Dios, porque la misma Escritura, allí en Santiago 2, versículo 19, nos dice que aún los demonios creen y además tiemblan. La Escritura nos recuerda que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Así que la fe verdadera va mucho más allá de una simple declaración que creo en Dios. Es una fe que ha transformado un corazón y que se refleja en una vida rendida a Cristo, en un estilo de vida que honra y agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, a despojarnos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos del pecado. Es verdad que nosotros no somos salvos por obras. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Es cierto, no somos salvos por obras, pero una fe genuina produce frutos. Una fe genuina produce unos cambios internos que se reflejan en el exterior de su vida. Así que nuestra manera de vivir refleje su amor por Dios, por su palabra, que refleje su justicia, que refleje su santidad, que nuestra fe no sea una simple confesión de labios, sino una realidad visible de una vida transformada, verdadera por Dios y por su palabra. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo enfatiza de la importancia de una fe transformada verdaderamente por Dios. Tercera verdad, rechazar a Cristo y no permitir que Él transforme nuestra vida tiene consecuencias eternas. Dios ofrece la salvación por medio de Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en las Escrituras. Dios ofrece salvación gratuita por medio de Cristo. Sin embargo, quien lo rechaza y refleja una falta de transformación espiritual, enfrentará la separación eterna de Dios, la condenación, vivir sin Él por la eternidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, enseña que una persona puede llegar a conocer el Evangelio. Sin embargo, no haber experimentado un verdadero encuentro con Dios. Por eso, aunque una persona tenga conocimiento de la Biblia, pero si permanece sumergido en las prácticas deliberadas del pecado, como un inconverso, como uno nacido en Dios a través de la fe, su fe es solo palabras, no es una fe real. ¿Por qué? Porque la fe que se expresa de labios también es una fe que se expresa a través de una vida diaria, a través de la práctica, ¿sí? Por eso Mateo capítulo 25, versículo 49, Jesús enseña que estos irán al castigo eterno, quienes rechazaron a Jesucristo y quienes aún teniendo un contacto con la iglesia y con el evangelio, nunca les importó la transformación espiritual por medio del Espíritu Santo. Porque es que creer en Jesucristo y además creer en Cristo Jesús y confesarlo, es manifestar también el fruto de la salvación en la vida diaria, pero solo unos se quedan
Con que conocen a Cristo ya es suficiente. Unos solamente confiesan que creen en Dios y con eso es suficiente y viven peor que los inconversos. Y así no es. Esta idea es falsa. Esta idea es diabólica. Porque no basta solamente con confesar, creo en Cristo, creo en Él como Señor y Salvador, pero vivir peor que los inconversos, aún conociendo de Dios, conociendo de la palabra, de que hay que perdonar, de que hay que amar, de que hay que hacer justicia, de que hay que actuar con verdad, de que hay que apartarse de aquellas cosas que no están bien porque van por fuera de la voluntad de Dios. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4 marca uno de los momentos más importantes de la carta de los romanos, porque después de que Pablo les hablara en Romanos capítulo 1 al capítulo 3 que todos los seres humanos son pecadores y que solamente seremos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Romanos capítulo 4 al 5. Ahora Pablo nos presenta la esperanza que tienes quienes han sido unidos a Cristo verdaderamente. Pablo nos presenta la esperanza de quienes han sido unidos a Cristo verdaderamente. Y por eso les dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, están al 100%, no solamente de labios. Yo estoy unido a Cristo, pero cuando uno mira y ve su forma, ve lo que Él expresa, cómo anda, cómo vive, cómo es su actuar, cómo es su caminar, uno dice, el hombre tiene el 50%, porque su vida no refleja que verdaderamente lo que él confiesa con sus labios sea una realidad. Por eso, esta afirmación significa que quienes han sido justificados por la fe ya no están bajo la condenación del pecado, porque Cristo cargó sobre sí el castigo de cada uno de nosotros, el castigo que nosotros nos merecíamos. Sin embargo, Pablo nos está, en esta enseñanza, nos está diciendo que creer en Jesús no es una simple profesión de fe que sea suficiente para alcanzar la salvación. Pablo no está enseñando de que es solamente una simple profesión de que nosotros creemos en Jesús y que eso es la garantía para nuestra salvación, mientras la persona continúa viviendo deliberadamente en el pecado, haciendo cosas malas, haciendo daño, haciendo cosas que no son correctas bíblicamente, ya que estar en Cristo implica una unión real con Él, que produce una transformación profunda en el corazón por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y por esta razón no hay condenación para quienes están en Cristo de manera genuina y completa, porque han creído en el Evangelio y cuya fe produce una transformación interna que se hace visible en su manera de pensar, hablar y actuar. Esa transformación no es el medio para alcanzar la salvación, claro que no, porque ya hemos dicho que somos gracias a través de la gracia del Señor, sino la evidencia de que Dios ha obrado en nuestras vidas. La obediencia, el deseo de agradar a Dios y el abandono progresivo de lo que es malo y pecaminoso son frutos de una verdadera conversión y de la acción del Espíritu Santo. En contraste, quienes se afirman que en creer en Cristo, pero viven de forma permanente e indiferente a las enseñanzas del Señor, evidencia una contradicción en su confesión, en lo que dice que cree en Jesucristo y en su estilo de vida. La Escritura enseña que la verdadera fe produce frutos. Así que si una persona dice creer en Cristo, pero persiste voluntariamente en una vida de desobediencia, sin arrepentimiento sincero, creo que es necesario examinar si realmente ha comprendido el Evangelio o si no ha experimentado el verdadero nuevo nacimiento de que encontramos en las Escrituras. Pablo también aclara que la salvación es completamente por gracia y no por méritos humanos. Sin embargo, la gracia de Dios no debe entenderse como un permiso para vivir de cualquier manera desbordada, haciendo lo contrario a la palabra del Señor,
sino que la misma gracia que salva también transforma, disciplina y capacita al creyente para vivir a la manera de Dios. El Espíritu Santo cambia los deseos del corazón y guía al creyente a rechazar el pecado y a buscar cada día una vida de santidad. Del mismo modo, no basta una vida basada únicamente en valores éticos y morales, porque eso tampoco puede reconciliar o salvar al ser humano, si no existe una fe genuina en Jesucristo, porque ninguna cantidad de buenas obras puede sustituir el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que la salvación se recibe mediante la fe en Jesucristo, pero esa fe nunca permanece sola, sino que produce una vida transformada como evidencia de una unidad completa y una relación sincera con el Señor. En Romanos, ahí mismo, en capítulo 8, en los versículos 5 y 4, encontramos que Pablo profundiza aún más de lo que él ha estado hablando. Y por eso él dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si ninguno tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Así que Pablo aquí sigue el hilo de lo que ha enseñado en los versículos 1 y 4 y está profundizando y está haciendo la diferencia entre vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu. Pablo deja claro, el apóstol Pablo deja claro que quienes viven según la carne tienen su mente puesta en los deseos pecaminosos y que además permanecen en enemistad contra Dios. En cambio, quienes viven conforme al Espíritu manifiestan una nueva manera de pensar y de vivir, pues siempre buscan agradar a Dios. El verdadero creyente confiesa a Cristo, pero también refleja una vida de transformación, una vida transformada a través de la palabra del Señor. ¿Sí? Una vida cambiada, transformada, que produce el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habita en ellos para la gloria de Dios. Así que el verdadero creyente no solo confiesa a Cristo, no solo dice yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo creo en Él, sino que también lo refleja con su conducta. Porque es que muchos dicen, mire, yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, pero viven como un impío, viven peor aún inclusive como un impío y pueden cargar Biblia. Pero eso no les garantiza de que están 100% unidos a Cristo. Necesita haber una transformación, porque la fe que se confiesa con labios también es una fe que se evidencia a través de una conducta que honra y agrada al Señor. Por eso Él dice, para ellos ninguna condenación hay, porque están en Cristo, están unidos 100% a Cristo, no a medias, no una confesión de labios. Así que mis amados amigos, para terminar, se puede decir que la palabra de Dios enseña con claridad que la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo y que no existe otro camino por el cual el ser humano pueda reconciliarse con Dios. Esta salvación es un regalo de la gracia divina, pero esa salvación o esa fe nunca permanece estéril, sino que produce una transformación progresiva en la vida del creyente a través del Espíritu Santo. La Escritura es clara al decir que rechazar a Cristo, despreciar el Evangelio o vivir deliberadamente en el pecado sin un arrepentimiento genuino trae como consecuencia la condenación eterna. Pero también en su justicia, Dios juzgará a cada persona conforme a su respuesta al Evangelio. Por eso esta palabra debe llevarnos a examinar sinceramente nuestra vida, nuestro corazón, si nuestra fe es genuina o todavía no. Si es una fe que solamente honra a Dios de labios, pero no de un estilo de vida, una vida transformada que honre su nombre, porque todavía hay cosas que parecen que no cuadran, que están mal, aunque confesemos
que creemos en Dios, pero parece como que si no, cuando actuamos así. Así que yo les invito para que oremos y cierre allí tus ojos. Dios, gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque enviaste a tu Hijo para salvarnos y darnos una nueva vida. Gracias porque tu palabra nos enseña que no hay condenación para los que están completos en Cristo Jesús. Los que no solamente creen en ti, sino que también lo honran con su estilo de vida, que agradan, Señor, que te agradan, Señor, viviendo únicamente y exclusivamente como tú quieres que vivamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día confiados en tus promesas, apartándonos del pecado y caminando en obediencia a tu voluntad. Te pedimos que fortalezca nuestra fe. Sigue transformando nuestro corazón y permite que tu Santo Espíritu nos guíe para reflejar el carácter de Cristo en todo lo que decimos y hacemos, y que nunca olvidemos el precio de nuestra salvación. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final, a no desmayar. Señor, y que podamos seguir honrando tu santo y poderoso nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, bendiciones, un fuerte abrazo desde la distancia.